Muy buenos días, nuestro seminario se basa en las anomalías cromosómicas. El grupo está conformado por Pedro Socarrat, Gabriela Rojas, Jesús Tejada, Juan Zuleta, Brian Sastoque, María Paula Turga, María Paula Vargas, Sofía Triana y mi nombre, Daniel del Portillo. Vamos a empezar recordando qué son los cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo de la célula que transportan fragmentos largos de ADN. Recordando, el ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Y continuando, el número de cromosomas que tenemos los seres humanos son 46, es decir, 23 pares. Los primeros 22 pares son autosomas y el último par se denomina cromosomas sexuales. Estos cromosomas son los que definen el sexo del individuo. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres 1X y 1Y. Las anomalías cromosómicas generalmente ocurren como consecuencia de errores en uno o más de los siguientes factores: la meiosis, la mitosis y la edad materna. Por lo general, las anomalías cromosómicas ocurren como consecuencia de un error producido en la división celular. Meiosis es el término que se utiliza para describir la división celular que atraviesa el óvulo y el espermatozoide durante el desarrollo. Normalmente la meiosis causa la división del material cromosómico de manera que cada padre aporte 23 cromosomas a un embarazo. Esto resulta en un óvulo o espermatozoide que solo tiene 23 cromosomas. Cuando se produce la fertilización, se origina el número total de cromosomas de 46 cromosomas en el feto. Si la meiosis no se produce correctamente, un óvulo o un espermatozoide podría terminar con demasiados cromosomas o con una cantidad insuficiente de cromosomas. Luego de la fertilización, el bebé puede recibir un cromosoma adicional o un cromosoma faltante. También tenemos el proceso de mitosis. Mitosis es el término que se utiliza para describir la división celular que atraviesan todas las otras células, además del óvulo y el espermatozoide, durante el desarrollo. Normalmente la mitosis causa una duplicación, seguida de una división del material cromosómico, de manera que cada una de las células duplica el número de cromosomas hasta llegar a 92, y luego se divide por la mitad, resultando en la cantidad total normal de 46 cromosomas. La mitosis comienza en el feto luego de la fertilización. Durante el embarazo se puede producir un error en la mitosis, tal como se describió anteriormente. En el caso de la meiosis, si los cromosomas no se dividen en mitades exactas, las células nuevas pueden tener un cromosoma adicional o un cromosoma faltante. Por último, tenemos las afectaciones por edad materna. Las mujeres nacen con todos los óvulos que tendrán en toda su vida, y esos óvulos comienzan a madurar durante la pubertad. Con el paso del tiempo, la cantidad de óvulos en sus ovarios disminuye paulatinamente. El riesgo de tener un bebé con alguna anomalía cromosómica aumenta con la edad de la madre. Algunos científicos y médicos creen que esto se debe a que los óvulos envejeciendo y pueden tener un número incorrecto de cromosomas en el momento de la fertilización. Continuando, las anomalías cromosómicas pueden ser estructurales o numéricas. En las estructurales, un fragmento de un cromosoma individual se rompe o se reubica de algún modo. Esto puede causarle la pérdida de material cromosómico, y los cambios pueden ocurrir de diferentes maneras. Las de lesiones, en ellas una parte del cromosoma se pierde o se elimina. Esta puede ocurrir en cualquier parte del cromosoma. El tamaño también puede ser cualquiera. Si el material que se ha lesionado contiene instrucciones importantes para el cuerpo, pues esa persona va a sufrir dificultades en el aprendizaje, retraso en el desarrollo y problemas de salud. La gravedad de estas lesiones depende del tamaño del fragmento lesionado y en el sitio donde se haya producido. Continuando, siguen las duplicaciones. En estas, como su nombre lo indica, una parte del cromosoma se duplica o presenta 2 copias. Entonces hay material cromosómico adicional, y esto puede provocar que los genes no funcionen correctamente. Puede dar lugar a dificultades en el aprendizaje, retrasos en el desarrollo y problemas de salud en el niño. Bueno, vamos a seguir con las anillaciones. El término anillación cromosómica significa que los extremos de un cromosoma se han unido formando un anillo. Esto suele ocurrir cuando los extremos de un mismo cromosoma están delesionados. Como vemos en la imagen, los extremos que permanecen son pegajosos y se unen formando un anillo. Las inversiones ocurren cuando parte de un cromosoma se fragmenta en 2 puntos y el segmento intermedio gira al revés y luego vuelve a unirse, como vemos en la imagen. En la mayoría de los casos no causa ningún problema de salud en las personas que son portadoras de la inversión. Y por último, vamos a ver las inserciones. Este término significa que parte de un cromosoma se ha insertado en una posición inusual dentro del mismo u otro cromosoma, como vemos en la imagen, un cromosoma 10 normal y un cromosoma 10 con inversión. Si no hay ganancia o pérdida de material cromosómico, la
persona normalmente será sana. Pero por el contrario, si hay ganancia o pérdida de material cromosómico, la persona puede tener algún tipo de secuela. Las anomalías numéricas afectan el número de cromosomas. En la variación en el número de juegos de cromosomas se encuentra la haploidía, que disminuye el número de juegos cromosómicos, y la poliploidía, que los aumenta. En estas se encuentran las triploidías y las tetraploidías. Por otra parte, se tiene la variación en el número de cromosomas, donde se encuentran las aneuploidías, las cuales consisten en la ganancia o pérdida de cromosomas y se divide en nulisomía, monosomía, disomía, trisomía, tetrasomía y pentasomía. En cuanto a las anomalías cromosómicas numéricas, también cabe resaltar las aneuploidías, que son definidas como la alteración del número de cromosomas. Esto ya puede ser un exceso de cromosomas o una disminución de cromosomas. Por ejemplo, nulisomías, que es cuando hace falta un par de cromosomas, monosomía, cuando hace falta un cromosoma, disomía, cuando hay un exceso de 2 cromosomas, trisomía, cuando hay un exceso de un cromosoma, tetrasomía, cuando hay un exceso de 2 cromosomas, o pentasomía, cuando hay 3 cromosomas X en la mujer. Las poliploidías en humanos se consideran letales. Sin embargo, en células somáticas como los hepatocitos, cerca del 50% de estas son normalmente poliploides. Las poliploidías más frecuentes detectadas en nuestra especie son las triploidías y las tetraploidías. Bueno, para la incidencia en Colombia se hizo un estudio descriptivo de corte transversal que fue caracterizado por la situación epidemiológica de los defectos congénitos en el país durante el año 2016. La población del estudio a la que fue dirigida es a los casos de defectos congénitos detectados al nacimiento o hasta un año de vida, que fueron notificados al sistema de vigilancia bajo el código 215. Las variables del estudio fueron definidas y incluidas en la ficha de notificación de datos básicos de Civigila, y los otros datos fueron incluidos en fichas de datos complementarios. Estos datos fueron recolectados a través de fuentes secundarias mediante la notificación individual de casos de la unidad primaria generadora de datos, que es la UPGD, en donde fueron detectados los casos a nivel nacional con el flujo de información que ya había sido establecido. Así, se revisaron semanas de gestación y peso al nacer frente a las condiciones relacionadas con la prematuridad en recién nacidos de menos de 37 semanas de gestación, y se revisaron los códigos del CIE-10 para la descripción del defecto y así identificar aquellos casos menores que no cumplieran las características para este. Y para continuar, hemos observado que para el año 2017 se notificaron al Civigila un total de 7.349 casos de defectos congénitos, con un promedio semanal de 141 casos y una máxima de 180 casos en la semana. De acuerdo a las características demográficas y sociales, la prevalencia más alta se clasifica según el sexo, donde se encuentran en el sexo masculino con 116 casos por 10.000 recién nacidos. Según el área de residencia, la mayor prevalencia se encuentra en las áreas urbanas, con 114.3 casos por 10.000 recién nacidos. Según pertenencia étnica, la mayor prevalencia se halló en la población indígena, con 140.7 casos por 10.000 recién nacidos. Según el régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social y en salud, encontramos que la mayor prevalencia la observamos en las comunidades no afiliadas a un sistema de salud, y del mismo modo los recién nacidos de mujeres con una edad superior a los 40 años de edad. Al realizar el diagnóstico de los defectos congénitos, se encontró que el 31.9 de los casos se identificaron en la etapa prenatal y 68.1 se identificaron en la etapa postnatal. De los casos que fueron diagnosticados en la etapa prenatal, 55.7% se identificó en el tercer trimestre de gestación. En la distribución de los defectos congénitos, esta se clasifica en 3 grandes grupos. El primero, los defectos congénitos metabólicos; el segundo, los defectos congénitos sensoriales; y el tercero, las malformaciones congénitas. Se identificaron que el mayor porcentaje corresponde a las malformaciones congénitas, el cual son un 95% de los casos totales, y la mayor tasa de prevalencia, con 108 casos por cada 10.000 recién nacidos. A continuación les presentaremos el estudio específico, el cual fue basado en el artículo Anomalías cromosómicas en abortos espontáneos. En este estudio se relacionaron los abortos espontáneos con las anomalías cromosómicas. Un aborto espontáneo, según la Organización Mundial de la Salud, se define como la expulsión natural o la extracción de un embrión o feto no viable, con una edad gestacional menor a 20 semanas o un peso menor a 500 gramos. Existen diferentes factores causantes de estos abortos. Pueden ser genéticos, infecciosos, inmunológicos o ambientales. Existen también casos en donde no se encontrará ninguna causa. El principal causal de los abortos espontáneos son los defectos numéricos o estructurales en los cromosomas,
también conocidas como anomalías cromosómicas, que se identifican en más del 50% de este tipo de abortos. El principal objetivo del estudio fue determinar la frecuencia de las anomalías cromosómicas en restos de abortos espontáneos y su relación con la edad materna y otros parámetros como la edad gestacional. Fue realizada por el Laboratorio de Citogenética del Instituto de Medicina Genética. En cuanto al diseño del estudio, fue un estudio de tipo transversal descriptivo, en donde se reportaron muestras de abortos referidos para el estudio en el Laboratorio de Citogenética, en el periodo entre 1996 a diciembre de 2013. En total se evaluaron 2.319 casos, que debían cumplir con algunos criterios de inclusión, como mostrar la edad materna y la edad gestacional. En cuanto al análisis de los datos, se utilizó la nomenclatura ISCN para catalogar los cariotipos e identificar las anomalías cromosómicas. Se revisaron también los cuadernos de registro de los pacientes, algunas bases de datos virtuales y las historias clínicas. Para terminar este seminario presentaré los resultados que se obtuvieron en el estudio y sus respectivas conclusiones. Antes que nada, cabe aclarar que en total se evaluaron 2.319 reportes de citogenética en abortos espontáneos, en donde las anomalías numéricas más comunes presentadas fueron las aneuploidías con 83.2% y las poliploidías con 16.8%, y entre estas las más comunes fueron las triploidías con 81.7% y las tetraploidías con 18.3%. Algunas de las conclusiones de este estudio fueron que la mayoría de abortos espontáneos se relacionaron con errores cromosómicos y con la edad materna, y que la presencia de anomalías estructurales obligan a realizar estudios de cariotipo en ambos padres para determinar los probables riesgos de ocurrencia.